Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo. Muchas gracias, Dios, porque tú eres un Dios benevolente. Y independientemente de las situaciones del país, independientemente cómo se vayan poniendo y componiendo, cómo se vayan poniendo las cosas, Dios, no dejamos de ver de que estamos bajo tu mano. Tú pones reyes, quitas reyes. Y solamente, Dios, llevámonos a cumplir y hacer lo que tenemos que hacer, primeramente como hijos tuyos, Señor. Padre, pues yo te quiero pedir, está en tus manos, como te lo pedimos cada mes, Señor, o cada vez que tenemos oportunidad de orar. Estamos en manos tuyas y este país está en manos tuyas. Te queremos pedir, Dios, que de acuerdo al amor que tú tienes a tus hijos, Señor, y que tú tienes este país, Padre mío, pues tú guíes lo que va a suceder en estos próximos días, Señor. Y sobre todo, Padre mío, te quiero pedir algo, frena toda intención, Señor, de hacerle daño al país por el poder que pueda hacerle daño al país. Frena toda intención, Señor, y lo ponemos todos, todo esto en tus manos, Señor. Te lo queremos pedir y te doy gracias. Y ahora guía a Miguel en las enseñanzas que va a dar, en todo lo que vamos a ver el día de hoy. Permite que podamos salir nutridos después eh, de este estudio, Señor, y que sea para edificación de todos. Te queremos pedir también, Padre, de una manera muy especial, porque tú nos guíes para escoger el mejor lugar en donde vayamos a tener estas reuniones presenciales. Ayúdanos, Padre mío, a que podamos hacerlo en el tiempo correcto, podamos escoger el lugar correcto. Y algo muy importante, Señor, seguramente tú has estado cambiando nuestros corazones, dándonos a cada uno de nosotros el anhelo por volvernos a reunir como grupo, como iglesia. Ahora tú permite, Padre mío, que vayamos todos los que estamos aquí y que podamos ir al lugar presencial, Señor, que podamos ir con la actitud correcta, anhelando nuestras reuniones de iglesia y, Padre, preparándonos en el Espíritu, Señor, para poder asimilar las enseñanzas. Y Dios, pues todo esto lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Comentándoles en función de la oración de Alex, que ya estamos considerando algunos lugares. Hay uno que parece ser el más viable, lo vamos a ir a ver el lunes. Entonces no dejen de orar para que el Señor guíe y sea el adecuado, el idóneo para todos. Entonces, bueno, retomando la cuestión del estudio, hoy vamos a empezar a ver la última parte, que pues sí, es un poco larga, que es los ciegos que verán. Recuerden que dentro de las enseñanzas se van a enfatizar puntos ya vistos con el objetivo de fortalecer lo que se está diciendo y establecer un comparativo muy claro entre lo que es la luz, las tinieblas y la solución bueno, más bien el camino que debemos de tomar. Entonces, vamos a iniciar con una especie de introducción que es una tabla que habla del orgullo, para que nosotros entendamos que el Señor Jesús, su palabra la predicó a todas las personas, o sea, Él es la luz del mundo, y pues las personas las tomaron de una manera diferente, pero los ciegos, que estaban ciegos hasta antes de recibir el mensaje, ser iluminados con la luz y haber respondido, tuvieron que tratar con su vida y con esa área que es una de las más fuertes que todos tenemos dentro de nosotros, que es el orgullo. Siempre para poder tener acceso a la luz tenemos que doblegarnos ante Dios y tratar con esta área del orgullo. Entonces vamos a ver 5 puntos básicos. La lista, la verdad, puede ser 20 veces más, pero estos 5 puntos nos van a ayudar a nosotros a entender cuál es la posición que se requiere para que la luz ilumine nuestra vida, nuestros pensamientos y podamos comenzar a caminar en ella. Entonces, nosotros todos sabemos que el orgullo es dañino y que a causa de nuestro orgullo se han destruido familias, naciones, amistades, y todo esto generalmente está encubierto a la vista de los ojos de todos nosotros.
podríamos decir que el último en saber que tiene orgullo es el que lo posee. Entonces, bueno, Dios se encarga de hacérnoslo ver y la palabra es muy clara en ese aspecto. Entonces, el primer punto, que es un punto muy importante, es que nosotros siempre tenemos la capacidad de menospreciar lo que Dios nos dice y lo que otros nos pueden comentar. Aquí, obviamente, el punto más importante es lo que Dios dice. ¿Y en qué consiste que nosotros menospreciemos? Porque tú ahorita podrías decir, no, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo voy yo a menospreciar a Dios? Si Dios es mi Dios, es todo para mí. Pero en realidad, cuando Dios nos revela algo en su palabra y nosotros hacemos algo diferente a lo que Dios nos muestra, estamos menospreciándolo a Él, estamos teniéndolo en poco, estamos poniendo en duda su sabiduría infinita, su amor, porque Dios todo lo que nos muestra es para la edificación, nunca para la destrucción. Y entonces ese es uno de los puntos más importantes, por eso es el número uno, menospreciar. Y la última parte de este punto uno que dice, y a otros, bueno, es porque nosotros en nuestro orgullo tendemos a pensar que sabemos más que todos, que nuestro criterio es el mejor de todos, pero ahí en Colosenses dice que nosotros debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos y que no debemos mirar por lo nuestro propio, sino por lo de los otros. Entonces la Biblia sí nos da este consejo porque en realidad en una postura de humildad, cuando logramos tenerla, es cuando más podemos aprender y cuando más el Espíritu Santo, a los que somos salvos y lo tenemos, nos puede enseñar en su palabra y de otros. Recuerden que hay incrédulos que tienen virtudes que creyentes no tenemos y que aún nosotros podemos aprender de los incrédulos. Entonces, este sería el punto número uno. El siguiente punto, el número dos, es que somos egoístas con los recursos que Dios nos ha dado. Recuerden que la Escritura dice que tienes que no recibiste, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas o te glorías como si no lo hubieras recibido? Aunque aquí en este pasaje está hablando de los dones espirituales, básicamente sabemos que todo lo que tenemos en la vida, Dios nos lo ha dado y que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da y que de una manera u otra sí vamos a final de cuentas a dar cuenta de lo que hicimos con los recursos que Dios nos haya dado. Entonces, el ser egoísta es quitar de nuestra mente que todo proviene de Dios y es para su gloria y usarlo para nuestra propia gloria, para nuestra propia conveniencia, y esto es no estar en el amor. Cuanto más la luz que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, muchas personas reciben la luz de la palabra, reciben muchas enseñanzas, pero no comparten con los demás. Y esto hablo principalmente de los hermanos en Cristo y los incrédulos. O sea, Dios nos da la luz para que nosotros seamos un reflejo de esa luz. Es como el sol y la luna. Sabemos que la luna tiene luz, pero no es luz propia, sino es el reflejo de la luz del sol. Entonces nosotros somos el reflejo de la luz de Cristo. Cuando Dios nos ilumina con su conocimiento, con su sabiduría, y nosotros lo guardamos para nosotros mismos, somos egoístas. Y entonces nunca vamos a poder crecer en la gracia, ni Dios, que todo lo sabe, va a permitirnos que haya más luz para que veamos más, porque no la compartiríamos. Recuerden que entonces todo lo que Dios te muestra, lo que Dios te hace saber, todo lo que Dios te revela, todo lo que Dios te da en la vida, debe ser para su gloria y nosotros debemos estar puestos para su servicio. El tercer punto es que nosotros tendemos siempre a imponer nuestras soluciones por sobre las que Dios nos muestra y sobre los problemas de otros. Recuerden, por ejemplo, hablando de otros, es muy fácil aconsejar al tercero sobre las cosas que vive cuando tú no lo estás viviendo. Y muchas veces Dios a nosotros nos pone en pruebas para que comprendamos el dolor de los demás y podamos ser sensibles a lo que viven y podamos alentarlos y ayudarlos. Ahora, Dios en su palabra nos da la solución a todas las cosas. Entonces,
Cuando nosotros imponemos nuestras propias soluciones, estamos desechando la sabiduría infinita de Dios. Cuando nos negamos a aprender de otros, estamos enseñando lo que Dios puede usar para hacernos ver cosas que no hay en nosotros y para que nos pongamos a orar por ellas y se den en nosotros. Entonces, imponer nuestras propias soluciones a nuestra vida seguramente nos va a llevar por el camino errado. ¿Sí? El punto número 4 es pensar que Dios bendice nuestros méritos o nuestras acciones. Y este es un punto muy importante porque todo creyente que es usado por Dios sabe perfectamente que en él no hay nada. Que cuando hay aciertos en su vida, cuando se da un mensaje que puede llegar al corazón de otros, o su vida es un ejemplo, es un testimonio al mundo que vive en oscuridad en el cual vivimos, nosotros somos, reitero, una luz, un reflejo, o lo que Dios ha, y somos producto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, pensar que por nuestras obras Dios nos bendice es un error muy grande y nos saca prácticamente de la gratitud y de la gracia. ¿Por qué? Porque estaríamos transmitiéndole a la gente que las personas se pueden salvar por sus buenas acciones y no solo por la sangre de Cristo. De hecho, por eso es que en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. ¿Sí? Él preparó esas buenas obras. ¿Me puedes traer agüita, Pati? Él preparó buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Por tanto, las obras que van a trascender a la eternidad solo pueden ser producto de Dios. Entonces, pensar que por nuestras obras o por nuestros hechos Dios nos va a bendecir es hacer pensar a otros y aún a nosotros mismos que gracias a lo que somos progrese el Evangelio y que Dios nos usa por nuestros méritos o por nuestras aptitudes. Y esa es una mentira muy grande que impide que la luz ilumine nuestra vida y nuestro rostro. Y el punto 5 de estos que vamos a ver hoy es que estamos satisfechos con nuestros planes en vez de buscar siempre la guía y los planes de Dios. Recuerden que las obras que van a trascender a la eternidad no son las obras producidas por nosotros mismos, sino son aquellas obras que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Entonces, cuando nosotros hacemos a un lado esta guía de Dios o la búsqueda del plan para la vida de cada uno, porque Dios tiene un plan en el sentido de que Dios va a usar a cada creyente de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su propósito, pensar, excluir a Dios de esto nos lleva prácticamente nos da un impedimento a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Estos puntos son básicos y en estos puntos tuvieron que meditar los apóstoles antes de decidir ir a la luz. Por ejemplo, en Jeremías 13:15 dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Fíjense, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Tristemente, Jeremías ya lo conocemos como el profeta llorón, pero no fue sino por el profundo dolor que él siempre sintió por su pueblo amado, por el pueblo de Israel, y acabaron excluyéndolo. Y Dios mismo le dijo, no participes de sus fiestas, no participes en sus velorios, no comas con ellos, no te cases en esta tierra, porque hay un juicio sobre todos los hijos que nazcan de los hombres en esta tierra, van a morir de hambre, van a ser esclavizados. Entonces imagínense, este profeta sintiéndose prácticamente solo como el único testigo fiel de Israel. Israel endurecido, haciendo caso omiso de lo que él decía, pues un día, y no muy lejano, sucedió y se empezó a cumplir todo lo que él dijo. Por tanto, para que la luz pueda iluminar nuestras vidas, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar y a personalizar
en nuestras vidas todo lo que Dios nos revela y nunca pensar, como los puntos que acabamos de ver, que algo proviene de nosotros, aún nuestro entendimiento. No, nadie puede por sí mismo entender los misterios que son de Dios. Si no, imagínense ustedes, nunca hubieran tenido necesidad los discípulos de que Jesús les explicara las parábolas, tantas que decía, a ver, ¿qué quiso decir esto? Y vemos cómo en el avance de la relación entre Jesús y sus discípulos, ellos fueron entendiendo más y más, porque empezaron a regocijarse de caminar esta luz. Por lo cual nosotros debemos siempre estar agradecidos, porque Jesús prometió que a quien Él viene, Él no le va a echar fuera. Y el que viene a Él tampoco andará en tinieblas. Eso nos lo dice Juan 8:12, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a Él de buena voluntad, si le seguimos con todo el corazón, se irán disipando las tinieblas de nuestra vida para empezar a entender con mayor claridad las verdades espirituales de su palabra. Recordemos nosotros, como dice Juan 4:24, que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por tanto, toda la revelación de la Escritura es una revelación espiritual. Y las personas sin Dios que viven en un mundo material son ciegos en ese aspecto a lo espiritual, lo cual ya hemos empezado a ver anteriormente con todo esto que vimos de la ceguera de los fariseos, ¿sí? Y nosotros podríamos decir, respecto del auditorio que está escuchando este mensaje, que hay personas que aún están en oscuridad, pero esa oscuridad aún no ha sido fijada. Recuerden lo anterior que vimos, que primero fue una oscuridad y luego vino el juicio de la ceguera permanente. Pero al ser expuestos a la luz y no responder a ella, el resultado va a ser que van a continuar hundiéndose en la oscuridad por rechazar la luz a la cual han sido expuestos y corren el peligro de caer no solo en una mayor oscuridad en esta vida, sino al último en la oscuridad eterna. Por eso Jesús advertía, mirad lo que oís, estén atentos vuestros ojos, ¿no? O como vimos ahorita en Jeremías, escuchad y oíd, escuchad. Nuestra atención en las cosas de la vida debe ser prioritaria en las cosas de Dios, porque a partir de Dios viene lo perfecto. Si no, en Isaías 51:6 no diría, alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Para poder caminar en la luz, siempre tenemos que filtrar todo a la luz de la palabra y de la voluntad de Dios, y entonces veremos con la perspectiva correcta todas las cosas. Si nosotros excluimos las cosas de Dios, nos parece un mensaje muy bonito, muy conmovedor, pero no nos mueve al cambio, entonces estamos hundiéndonos en mayor oscuridad. Recuerden, como ya lo hemos dicho, que la experiencia se hace vívida por cumplirla, por llevar a cabo lo que Dios dice. Si tú meramente te quedas con conceptos intelectuales de lo que recibes, esa luz con la cual Dios te hizo entender en ese momento para el cambio, se va a velar. Vas a perder la oportunidad de haber entendido el sentido espiritual de las cosas. Por eso es que una persona que no responde a la luz tiende a vivir en una mayor oscuridad espiritual. Por eso es tan importante pedirle a Dios que extienda su gracia sobre nosotros, los que escuchamos este mensaje, sobre nuestra iglesia, para los que no están ya viviendo en esta luz, se conviertan y vayan a la luz. Porque el que es la luz, que es Jesucristo, es el único que nos puede sacar de la oscuridad y nos puede librar de la oscuridad de este mundo o de la luz del mundo, que es oscuridad, ¿sí? Entonces debemos nosotros pedir constantemente y sobre todo
como iglesia, pedirle a Dios que traiga mujeres, que traiga jóvenes, personas que quieran vivir de una manera diferente para que el Evangelio los pueda sacar de esta oscuridad. Recuerden ustedes que la iglesia es el testimonio al mundo de las obras de Dios y de la palabra de Dios. Nosotros ya tenemos la triste experiencia de que cuando Israel le tocó este papel, fracasó rotundamente. Y cuando fueron expuestos a la máxima luz y la rechazaron, cayeron muchos de ellos, los que no respondieron a la luz, en una oscuridad total. Y a tal grado fue esta rebeldía que Dios les quitó a ellos el ministerio del Evangelio y se lo dio a la iglesia, o sea, a los gentiles, a los que ellos menospreciaban por no tener la palabra de Dios, por no tener la luz de Dios, por no tener las manifestaciones de Dios. Nosotros, los que hemos sido iluminados, debemos dar gracias porque hemos pasado de la oscuridad a la luz. Fuimos oscuridad en otro tiempo, ahora somos llenos de luz. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Había una niña invidente en tiempos pasados pues que obviamente no tenía ningún contacto visual con nada, ni con libros, ni nada, pero una institución cristiana le regaló un evangelio en braille, que aprenden a leer tocando las letras y todo eso, y ella empezó a regocijarse en la palabra y adentrarse más y más en la luz. Y estaba todo el tiempo leyendo, meditando en lo que la palabra de Dios le revelaba, pero por el uso excesivo de esto, por tanta hambre y sed que tenía de Dios y de la luz, el tacto se fue haciendo insensible y ella erróneamente pues se cortó, se raspó, se cortó las yemas de los dedos para poder leer y lógicamente perdió esta sensibilidad y se puso muy triste porque dijo, ya jamás voy a tener contacto con esta luz en la cual yo me regocijaba. Entonces, ella percibió que con sus labios tenía mucha sensibilidad y ¿qué creen? Se puso a orar y ella se puso con sus labios a poder, tocando las letras, a poder interpretarlas. Y entonces, para su sorpresa, había más sensibilidad de lo que hubo con sus dedos y ella pudo, pues, seguir regocijándose en la palabra. Y a veces nosotros podemos ser insensibles a todos los tesoros que nos ha dado. Nosotros estamos viviendo en una época donde se nos ha abierto la revelación de las escrituras, hemos tenido por medio de la cibernética y de los medios de comunicación actuales mayor información que ninguna otra generación, desde textos antiguos, comentarios de profetas, así como por ejemplo este gran predicador Spurgeon y otros tantos que vivieron. Ahora ya los podemos tener a la mano para enriquecer nuestra vida. Y lo triste es como una persona, como esta niña, en un sentido que no tenía esa oportunidad y que la tuvo, se gozó de ella y nosotros teniendo todos nuestros sentidos bien, podemos tomar en poco todo lo que Dios nos ha dado. Por tanto, nosotros al ser expuestos a la luz, debemos de aferrarnos a esta luz, meternos cada día más y más profundo en ella, de día y de noche, conforme Dios nos vaya dando esa habilidad para ir aprendiendo a discernir. Entonces, miren, ahora volviendo a nuestro texto del capítulo 8 de Marcos, del 11 al 21. Recuerden que todos los dos estudios pasados de la ceguera espiritual nos concentramos en los fariseos, en los saduceos, en los que seguían a los saduceos y cómo ellos, expuestos a la luz, fueron rechazándola. Y Jesús tuvo toda la paciencia de aclararles, de decirles, de enfrentarlos, de enfrentar su egoísmo y muchas cosas, pero y todavía concluyeron ellos pidiéndole que se mandara señal, pero Jesús dijo, no les será dada a esta generación esta señal. Vamos a leer brevemente el texto para poder nuestra mente meternos
en esto, entonces sería Marcos 8 del 11 al 21. Entonces dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Aquí nos basamos las enseñanzas pasadas. Y de aquí del 13 en adelante, de la mitad del 13, vemos nosotros lo que vamos a estudiar, empezar a estudiar hoy. Y dejándoles, volvió a entrar en la barca, ¿no? Ya vimos el significado aquí de dejándolos. Rechazas la luz, el juicio es que te sumas más en las tinieblas. Yo les he expuesto la luz y ahora ustedes la han rechazado, por tanto, ya no son dignos de volver a ser iluminados con esta luz. Eso es, y dejándoles, y dejándolos. Y luego volvió a subir a la barca y se fue a la otra ribera. ¿Con quién subió a la barca? Pregunta aquí. Con todos aquellos que estaban respondiendo a la luz, o sea, sus discípulos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuánto partí, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenasteis de los pedazos que recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, la última vez que nosotros comenzamos a estudiar en este texto, vimos las dos partes. Los que iban a entrar en la ceguera espiritual, ¿sí? Que culminó en siendo permanente, y en segundo lugar, la ceguera que es temporal, en la cual todos vivimos. Y como decía, a partir del versículo 11, perdón, de la mitad del 13 al 21, pues ya prácticamente se va a tomar este curso, ¿sí? Entonces, toda persona, tenemos que tener presente que toda persona que nace en este mundo, nace en oscuridad, nace en ceguera espiritual. Recuerda que nosotros heredamos la naturaleza adánica y desde el momento en que Adán no obedeció a Dios, rechazó la luz de Dios, entró en oscuridad, y todos los seres humanos que nacemos en oscuridad. Si no, David en el Salmo 51 no diría, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí vemos cómo la Escritura nos dice claramente que desde que fuimos formados en maldad, y que nacimos en un mundo de pecado, un mundo que tiene ceguera espiritual. Entonces podríamos decir que toda persona que nace en este mundo, debido a que es humana, está aislada de la realidad espiritual. Todos somos ciegos. Ningún ser humano nace con la capacidad de distinguir o de discernir la luz espiritual que Dios da. Entonces, en este mundo, mucha gente se cree muy espiritual, inclusive hay personas que son espiritualistas, pero la realidad es que, y se los voy a decir con un pasaje, 2 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre natural, todo ser humano que nace, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nacen en ceguera, viven en ceguera, y la primera reacción cuando son expuestos a la luz
es que son locura. Recuerden, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿verdad? Entonces, no las pueden entender, por eso necesitan ser iluminados. Por eso es que una persona, para que se salve, necesita el llamado de Dios. Recuerden en 1 Juan 5, 4, 19 que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Dios nos buscó, Dios nos expone a la luz, Dios nos hace entender la luz hasta que respondemos a la luz. Y entonces eh, podemos cambiar nuestra vida, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes además que no nada más nacemos en ceguera, sino que además el pecado multiplica la ceguera espiritual. Por tanto, ante mayor pecado, mayor ceguera. Y mientras más vivamos en tinieblas, menos estamos conscientes de la luz espiritual, ¿sí? Entonces dice en Juan 3, 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos compartido el Evangelio a alguien y no nada más rechaza el Evangelio, sino que se sume en un mayor pecado? O entra en una de las variaciones que el diablo ha puesto para que la gente no venga a la luz, como que se vuelven más religiosos y cosas de ese tipo. O empiezan a analizar su vida y se creen buenos estando llenos de pecados, ¿sí? Entonces, Satanás, con sus ardides, lo que hace es, ha diseñado este mundo para que las personas cada día estén más hundidas en el pecado y en la ceguera. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos con el objetivo de que no respondan a la luz. Entonces nosotros, por tanto, podemos aseverar que el ser humano, como un punto número 1, está cegado naturalmente desde que nace. Como punto número 2, está cegado pecaminosamente. Y punto número 3, está cegado satánicamente. Por eso está hundido en la oscuridad. Y la triste realidad de todo esto es que esta ceguera profunda envuelve a las almas e incluye a todos los seres humanos. No importa dónde estén, no importa la posición política, social que tengan en este mundo, todos están hundidos en la ceguera espiritual. Pero lo más triste es que muchos de ellos van a caer, si rechazan la luz, en una ceguera soberana, que ese es lo que Jesús acabó haciendo con los discípulos y es algo que de veras hay que temer. Fue por eso que Jeremías lloró cuando Dios le dice, no ores más por este pueblo porque no te voy a escuchar. Nosotros sabemos que, como creyentes, que nuestras oraciones llegan a la misma presencia de Dios y que Dios las responde. Vemos, por ejemplo, el caso de Abraham, cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, etcétera, y dice, Abraham, sé que él y su descendencia me van a seguir, le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces el ángel le revela, que era Dios mismo, el ángel de Jehová, ¿no? Le revela, voy a destruir estas ciudades. Y entonces Abraham se pone a negociar y Dios le escuchó hasta que intercede por 10 justos. Si hubiera habido tan solo 10 justos en las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín y Luz, por la cual intercede Lot, y bueno, Dios se la concede, por 10 justos en estas 5 ciudades, Dios las hubiera perdonado. Aquí vemos cómo Dios aceptó la intercesión de Abraham. Pero vemos aquí, por ejemplo, vemos otro, cuando el pueblo peca y Dios le dice a Moisés,
cuando baja de las tablas y se corrompen, y Aarón lo permite, y Dios le dice a Moisés, ya te voy a destruir este pueblo y de tu descendencia voy a establecer otro pueblo. Y Moisés le ruega, no, Señor, ten piedad, etcétera. Y Dios lo escucha, y es cuando los levitas matan a todo el que había caído en este tipo de pecado, y con eso se consagran como sacerdotes para siempre en el servicio a Dios. Dios escuchó la oración de Moisés también, ¿sí? Pero a Jeremías, más adelante, le dice, ya no ores por este pueblo, porque he tenido paciencia, porque se arrepienten, porque no se arrepienten de verdad, solo de labios. En ningún momento quieren abandonar su pecado, en ningún momento les duele haberme ofendido a mí. Y yo he respondido a ellos, los he ayudado vez tras vez, pero ya no más. ¿Ven? Entonces, esta historia está narrada en Jeremías de los capítulos básicamente 15 al 17, por si después pueden checar. Pero dice, ya no ores por este pueblo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 19 de Lucas, Jesús le dijo a los judíos, no más, no más, se acabó. Ustedes ignoraron el día de su visitación celestial. Recuerden cuando llora, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise guardaros como la gallina sus polluelos? Pero no quisiste. Y dice, he aquí, vuestra casa se os deja desierta, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Por eso aquí, ya no más. Se acabó. Ustedes ignoraron la luz con la cual han sido expuestos una y otra vez. Y han llegado al límite de mi paciencia, al límite de mi bondad. Ahora ya no hay oportunidad. Y fueron confirmados en su oscuridad. ¿Ven ustedes? Entonces, esto los llevó al otro tipo de ceguera de la cual vimos la vez pasada, que fue la ceguera eterna, al infierno, que son las tinieblas de afuera, a la condenación total, que es en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda, según Apocalipsis 21:8. Entonces, muchos de nosotros somos librados del reino de las tinieblas. Dios nos ilumina, respondemos, y desde el momento que respondemos y somos regenerados, nacemos de nuevo, somos trasladados al reino de su amado Hijo, Jesús. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo, y nosotros como creyentes ya no debemos de vivir por las cosas de este mundo de tinieblas que nos llevan al pecado, sino por las cosas de Dios que nos llevan a una mayor luz y a consolidar la seguridad de la vida eterna. Y eso sucede desde que nacemos de nuevo. Si no, Jesús no hubiera dicho, el reino de los cielos está entre vosotros. O sea, al que responde a la luz, Dios le da la oportunidad de vivir ya bajo el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros llegamos a la luz del mundo, la oscuridad es disipada. Y si bien cuando nosotros nos convertimos todavía tenemos costumbres, acciones nocivas y negativas, a través de su amor, de su disciplina, de su instrucción, Dios va disipando de las tinieblas de nuestra vida y nos va haciendo cada día más parecidos a Jesús. Un creyente que no anhela vivir cada día en una luz más alta, está atorado por el pecado de alguna forma y tiene que confesarlo. Por eso yo siempre hago la sugerencia a cualquier creyente que entre en una prueba, que revise su vida, que escudriñe sus caminos, no porque yo lo esté juzgando, decir, mira, te pasa esto porque viene el pecado. No todas las pruebas vienen por causa del pecado. Como yo les decía, muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas para hacernos sensibles al dolor de los demás, para entender lo que los otros sienten. ¿No acaso eso hizo el Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo? No renunció él a su deidad.
y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombres, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Pero sin relación con el pecado, ¿para qué? Para ponernos un ejemplo de que en Él podemos vencer el pecado como Él venció. Si no, no diría, y esa seguridad que nos da, si no, no diría a partir de Romanos 8:37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, etcétera. No lo diría. Ya nada nos puede separar del amor de Dios una vez que estamos en Él y toda esta oscuridad ha sido disipada. Por tanto, un creyente debe de crecer en su aborrecimiento con el pecado, crecer en pureza y santidad. Cuando una persona dice que es creyente y se sigue regocijando con el pecado, sigue relacionándose con todos los demás sin generar ninguna convicción y más bien anhela lo que este mundo vive, quiere decir que no tuvo un verdadero arrepentimiento, quiere decir que fue expuesto a la luz pero no se rindió a ella de corazón. Pero los que tomamos conciencia de esta oscuridad en que vivimos y nos volvemos a la luz, entonces las cosas cambian. Nos damos cuenta de que nuestra ceguera terminó y ya no anhelamos volver a caer en esta esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, cuando Jesús llega a este punto con los fariseos, ya habían pasado más de 2 años en que Jesús había estado compartiendo y ministrando abierta y públicamente y haciendo milagros que literalmente no se podían contar. El Evangelio de Juan termina con una afirmación de que todo lo que hizo ni siquiera puede ser contenido en todos los libros del mundo. Juan 21:25. Imagínense ustedes la grandeza de su estancia aquí. Sus milagros públicos fueron abiertos, fueron innegables. Inclusive, acuérdense de Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, este maestro de los judíos que va a ver a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era uno principal de los judíos. Él sí pudo comprender que lo que Jesús había dicho era de Dios. No podía ser del diablo como muchos de sus compañeros acusaban a Jesús. Por eso Nicodemo sí acabó convirtiéndose. Y lo perdió todo, ya más adelante veremos. Pero no importa qué tan brillante esté brillando esta luz. Los pecadores aman la oscuridad. Y cuando la luz llegó, buscaban esconderse debajo de una roca. ¿Alguna vez alguno de ustedes levantó una piedra así en un lugar del campo y todo? ¿No se encontró con algún insecto, con alguna lombriz? Yo creo que todos hemos tenido una experiencia parecida. Ellos se escondieron como insectos porque aborrecían la luz. ¿Qué mayor testimonio que el que Jesús pudo haber dado a esta generación? La luz que vino a este mundo era la luz más incandescente. Nadie como esta generación tuvo la oportunidad de ver a Jesús mismo, al Dios encarnado, hablándoles con amor, con cariño, pero enfrentándolos también a su pecado. Pero como ellos amaban la oscuridad, en la medida que rechazaban la luz, más y más se hundían en la oscuridad. En primera de Juan 1, 5 y 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántos de nosotros podemos ahorita, ante la luz de todo lo que se está revelando en este estudio, decir que tenemos comunión con él y andar en pecado?
Miren lo que la palabra dice. Si tú estás viviendo así, mientes y no estás practicando la verdad. Y el siguiente, pero el que practica la verdad, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si practicamos la verdad, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Ven la diferencia? Conocer y no hacer, y conocer y sí hacer. Mientras un creyente que es expuesto a la luz más y más se expone a ella, más va viendo y menos quiere regresar a la oscuridad. ¿Sí? O sea, la oscuridad de alguna manera, mientras más lúgubre es, más angustia y más molesta es. Y cuando se aparece una luz, empieza a guiar y empieza a identificar lo que hay donde estamos. Imagínense un cuarto oscuro, no ves nada. Pero sale el sol y empieza a iluminar. Entonces empiezan a distinguirse los muebles, etcétera. Esa es la diferencia. Por tanto, la luz vino a ellos, pero ellos no comprendieron la luz. La escritura menciona, los líderes de Israel amaron más las tinieblas, odiaron la luz. Y la gente que los siguió estaba en esta misma categoría. Ya la vez pasada hicimos un comentario sobre esto. No hay excusa. Una persona puede decir, no, pues es que yo estaba en esta iglesia y los líderes siguieron este camino, yo me tengo que someter a los líderes. No, Dios nos dejó la Biblia. Entonces tienes que someter a los que Dios selecciona para ser obispos o pastores o líderes de una iglesia, siempre y cuando vivan en la Biblia. Por tanto, todos tenemos la obligación de estar estudiando la Biblia para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero ¿quiénes son los que siguieron a estos líderes? Bueno, esos que siguieron a estos líderes estaban entregados a su propio engaño de justicia personal, como los fariseos. Y su engaño los llevó a vivir una religión ritualista, ceremonial y legalista. Toda iglesia que empieza a desviarse del camino de la verdad, así se vuelve. Ritualista, ceremonial y legalista, donde le dan más importante a los hechos, a los planes de la iglesia, que a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Pero por otro lado, hubo un pequeño grupo de hombres y mujeres que vieron la luz y la siguieron. Ellos son conocidos como los discípulos, que lógico incluye a los apóstoles y otros seguidores de Jesús. Recuerden, había muchos que seguían a Jesús, ¿sí? No sé si ustedes lo sepan, yo sé que muchos sí, pero la palabra discípulo viene del griego matetes, que significa aprendices. Por tanto, todo aquel que anhela aprender la palabra de Dios y vive para ello es un discípulo. No es aquella persona como alguna vez alguien equivocadamente nos hizo ver que era una persona privilegiada que por sus capacidades había sido escogido por Dios, y así muchos ostentaban ser superiores a los demás. Cuando lo más sencillo es, amas la luz, te regocijas en la luz y quieres aprender, ya eres un discípulo. Y en este punto crucial, en el ministerio de Jesús, en Galilea, que fue el lugar donde más rechazaron a Jesús los líderes de Israel, representando a su nación, emite su veredicto final. O sea, ellos ya rechazando y rechazando la luz, toman una decisión, emiten su propio veredicto. Jesús no es su Mesías. Recuerden lo que Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me oís. Otro vendrá en su propio nombre, a él oiréis. Hablando del anticristo que vendrá. Entonces ellos determinaron, no es su Mesías, no es su Salvador, y lo rechazaron contundentemente.
Por eso es que en el versículo 13 dice, dejándolos. Y pues nosotros podemos ver esto como una metáfora. Él los dejó físicamente en la costa de Galilea, pero también los abandonó en el sentido espiritual. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos entender claramente este abandono? En el capítulo 1 de Romanos, del 8 en adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, etc. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de cuadrúpedo, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Acaso no estamos viviendo en esta época esto? Vemos a las naciones y por todos lados que la gente tiene una mente reprobada haciendo cosas que no convienen. Y Romanos sigue, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igualmente las mujeres, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿quién seguirá a Jesús? O sea, como dice Isaías, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Porque toda persona que en esta generación había seguido la luz, le estaba dando la espalda a esta luz. Le estaba dando la espalda a Dios. Pero los que siguieron a Jesús, los discípulos, ellos también dieron la espalda. Pero dieron la espalda a la religión de sus ancestros, a la religión de su nación, que se había vuelto falsa desde el momento que están rechazando al Mesías, y a la religión de su vida pasada. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta nosotros mismos que todavía de manera inconsciente nos queremos volver así como a nuestra religión pasada? O de las cosas que aprendimos en la iglesia de donde salimos. ¿Cuántas veces todavía tenemos tendencias sobre esas cuando ya estamos en el 12º año en el que hemos sido expuestos a la luz verdadera? Es difícil desarraigarse de ella, pero no tan difícil si estamos caminando hacia una mayor luz. Caminar a una mayor luz significa ver a Jesús con mayor claridad. ¿Y quién puede voltear atrás cuando está ante la luz más incandescente? Aquella luz que todo lo llena, que nos ilumina el pensamiento y nos lleva a conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y eso es exactamente lo que los discípulos hicieron. Aquellos que decidieron seguir a Jesús, siguieron el camino de la luz. La ceguera espiritual fue únicamente temporal para ellos. Entonces nosotros debemos entender que el corazón endurecido es un problema para la gente religiosa. Muchas personas, por no dejar su religión, rechazan la luz del evangelio. Es común. A lo mejor algunos de ustedes han tenido una experiencia, pero yo sí la he tenido, que después de presentar el evangelio a una persona, se vuelve más religiosa. Eso es triste. Por eso es que Dios dejó este pasaje en Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero el 10 está ligado a este. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Primero no, Dios te dice, no confíes en tu corazón, porque te vas a desviar. Pero luego te dice, a mí no me vas a engañar con una falsa entrega. No me vas a engañar con una falsa consagración. No me vas a engañar con falsas obras que tú realizas para llevarte tú la gloria y quitármela a mí. Yo conozco la intención de tu corazón y lo que tú vas a recibir el pago es el fruto de tus obras. Ahora, es muy importante entender que para los judíos el corazón era el órgano del razonamiento, de la inteligencia y la voluntad. Entonces, cuando Dios dice engañoso es el corazón, perfectamente bien sabían de qué se trataba. Tus razonamientos, si no vienes a Dios, te van a llevar a errar. Tu inteligencia te va a hacer fallar y no vas a tener la voluntad ni el propósito de entregarle tu vida a Dios. Eso causa la ceguera espiritual. Y por eso Dios se permite poner aquí en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, y fíjense bien, y perverso. No nada más te engaña, es perverso, porque te saca del camino de la voluntad de Dios. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede entender esto en sí mismo? Solo aquel que es expuesto a la luz y renuncia a todo por dar paso a la luz de Dios. Recuerden, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pobre en espíritu es el que reconoce su condición. Los que lloran son los que lloran por su pecado y se duelen por haber ofendido a Dios. Y los mansos son los que le ceden todos sus derechos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer para verdaderamente salvarnos e ir a la luz y ser expuestos por la luz. Para que nosotros nos endurezcamos a nosotros mismos contra la verdad, primero tenemos que estar expuestos a la verdad. Contra la verdad, tenemos que ser expuestos a la verdad y rechazarla. Recuerden, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. Solo recuerden que nuestra conciencia, donde también está anclado nuestro pensamiento, conoce la verdad, como dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones. Volviendo aquí al corazón, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ven ustedes? La conciencia está ligada, porque es la ley moral de Dios escrita en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando una persona se endurece contra la verdad, es porque ha sido expuesto y la rechaza. Y se endurece a sí mismo. Esa es la razón por la que los que estaban más cercanos a Jesús, esto es, no los discípulos, los líderes de Israel y la gente que lo siguieron, y aún los discípulos, estaban en mayor peligro de endurecer su corazón. Pero la diferencia fue los que respondieron a la luz, que fueron los discípulos, por lo cual su ceguera fue temporal y fueron ya iluminados por seguir a Jesús. Entonces, también cualquier persona que es iluminada por la luz y conoce la verdad, ya su vida no va a ser
la misma, nunca más. Recuerden que Jesús les dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero por cuanto decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea que cuando Dios te habla y te muestra su luz, esto es su evangelio maravilloso para que te salves, y tú no necesariamente dices, no, si yo no lo he rechazado. No, no nada más es que lo rechaces, sino que no respondes a esa luz, que es un sinónimo de rechazarlo, entonces quedas en oscuridad. Pero si eres expuesto a la verdad y respondes a él, entonces eres iluminado. Entonces, los líderes de Israel y toda la parte de la nación de Israel que lo siguieron a una ceguera permanente por el rechazo, a una ceguera que se tornó en una ceguera judicial, porque lo llevó al juicio de las tinieblas de afuera por este rechazo. Ya vimos nosotros, y lo voy a repetir para que nos quede muy claro, las 3 características que ya habíamos estudiado del 11 al 13. Primero, estaban cómodos con la oscuridad, aunque eran enemigos entre sí, fariseos, saduceos y herodianos. Todos estos odiaban la luz, pero al venir la luz y no responder a ella, se unieron contra Jesús, solo recordando. En segundo lugar, aquellos que estaban permanentemente ciegos, no solo estaban cómodos con otros en la oscuridad, sino que por estar coludidos son confinados a una mayor oscuridad. Y mientras más se mantuvieron en la oscuridad, fueron llevados más a una oscuridad más profunda. Y tercero, que ya es el juicio definitivo, como el que hablamos ahorita de Isaías, fueron condenados a una oscuridad permanente. Recuerden, ya no más. Jesús ahí dejó de hablarles. Creo que todavía una ocasión más les hablo. Pero luego volvemos al punto de la ceguera temporal, ¿sí? Entonces, esas personas que se endurecieron contra el Señor, aquellas que no lo siguieron, están en oscuridad. Pero aquí es un punto muy importante. Se volvió a embarcar Jesús en versículo 3. O sea, esto es, regresó a su pequeña barca, con la cual habían cruzado para llegar ahí a Galilea. Recuerden, cruzaron por el mar de Galilea. Y se vuelve a embarcar al norte del mar de Galilea, por toda la costa, llegando hasta el noreste. Entonces, aquí, ellos habían estado trabajando mucho con Jesús, según narra este Evangelio de Marcos, ¿sí? Pero llegan a Capernaum y vuelven a ser atacados por los fariseos. Lo estaban esperando. Esto significa que, como dice en Job, la luz se presenta en la vida de una persona, a veces más de 2 y 3 veces. Recuerden, él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con los hombres para apartar su alma del sepulcro e iluminarlos con la luz de los vivientes. Esto pasa en la vida de cada persona, en su trayecto por este mundo. Entonces, solo los que han visto la luz se convierten en seguidores de la luz y abrazan la luz, son los que son librados. Cuando dice ellos subieron en la barca, habla de los discípulos. No los que lo rechazaron, sino los que se embarcaron con Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de el arca de Noé?
¿Cuánto tiempo no estuvo Noé predicando del juicio que vendría al mundo antiguo, al mundo antediluviano? El tiempo de una generación, más de lo que tú y yo hemos vivido hasta ahorita. Noé estuvo predicando, pero solo los que subieron en el arca y aquí se embarcaron en el arca son los que fueron salvados de la oscuridad. Y la generación del mundo antiguo, toda fue muerta. Los 10 discípulos representan a todos los que reciben la luz y se suben al arca, que representa a Jesús. Y ahora, físicamente, van de regreso al noreste. Fueron ciegos en una ocasión. Estaban ciegos, como los que rechazaron, pero decidieron dejar atrás la religión del judaísmo apóstata, porque la pureza de la religión lleva a Cristo. Recuerden, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Decidieron abandonar todo lazo con la religión apóstata, que era parte de los fariseos. Recuerden que muchos no lo hicieron, porque aún después de que Jesús murió y resucitó, decían que temían, no confesaban a Jesús porque temían ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Ven ustedes? ¿Cuál es tu posición? ¿Tú amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios y por eso no te entregas? Amar más la gloria de Dios es estar dispuesto a renunciar a todos, a las amistades que aún se digan cristianas que no siguen los caminos de Dios. ¿No dice segunda de Juan? Si alguno de vosotros no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Yo sé que esto lo mencionamos la vez pasada, pero es muy importante enfatizarlo hoy, que estamos entendiendo que para seguir a Jesús tenemos que dejarlo todo. Si no, Jesús no hubiera dicho, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y esposa e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y más adelante, y todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto, como Jeremías, a abandonarlo todo por Cristo? Quizás sufrir el rechazo de las personas que más amas, a las que quisieras que más bendecidas pudieran ser con la luz del Evangelio. Pues esto hicieron muchos. Prefirieron seguir a los ciegos fariseos, prefirieron seguir al judaísmo apóstata, porque ellos también eran ciegos y y también les molestó la luz. Pero al ser expuestos a la luz, han llegado a ver la luz. Sus ojos han sido abiertos. La luz ha brillado. Han entendido la luz, qué es lo que pasa con toda aquella persona que se le presenta el Evangelio. Pero solo la luz será más brillante conforme a todo aquel que sigue a Cristo, para todo aquel que siga a Cristo. Y les voy a decir qué es lo que hacen los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes han maldecido la oscuridad de la ignorancia. Han maldecido la oscuridad del pecado.
han decidido y buscado caminar en la luz. Ellos entienden el costo y el precio de seguir a Jesús. ¿Tú lo entiendes? Ellos lo han dejado todo por causa de Jesús. Ellos han sido expulsados de la sinagoga. Van a ser aislados. Aún van a ser rechazados por sus familiares y amigos. Pero han decidido seguir la luz, al Señor de la luz. Y el Señor Jesucristo es el maestro de ellos. ¿Has vivido este costo? ¿O solo a medias? Porque no estás dispuesto a renunciar a todo por causa de Cristo. Si no lo has hecho en forma total, quizá no seas salvo. Piénsalo bien. Recuerden lo que dijo Jesús. Las zorras tienen guarida. Las aves del cielo, nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a pagar este costo por seguir a Jesús? No hables a la ligera, ni te contestes a ti mismo a la ligera. Porque un día Pedro le dijo, Señor, te seguiré. Bueno, ya lo dijiste. Jesús les dijo, me van a negar. Y Pedro dijo, yo no te negaré, aunque me cueste la vida. ¿No me negarás? Pues esta noche, antes que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Muy fácil en la mente envalentonarse y decir, no, yo te voy a seguir, aunque me cueste la vida. Pero a la hora de la prueba, es ahí donde se ve si tienes una verdadera convicción o no. Si has decidido verdaderamente dejarlo todo por causa de Cristo. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo, aún tu familia, por causa de Cristo? Quiero decirte una cosa, que quizá te pueda alentar. Cuando Dios nos pide que lo perdamos todo por causa de Él, y te voy a decir el pasaje, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Que generalmente, lo que te quiero decir es que generalmente Dios nos lleva a morir y a renunciar a todo para quitar el tropiezo a la verdadera entrega. Y que muchas veces, cuando tú estás dispuesto de todo corazón a dejarlo todo por Cristo, después Dios te lo devuelve, donde vas a poder verdaderamente disfrutarlo, pero que ya nunca va a ser para ti un ídolo, sino va a ser la bendición de Dios. Pero primero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y te lo dicen en Isaías 53. Después de sufrirá, bueno, que dice, angustiado él y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, nuestro rostro fue menospreciado. Ahí está, él lo pagó. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y más adelante dice,
por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él se afirmó como la deidad, como la tercera persona de la Trinidad. La segunda. Pero después de haber sufrido, recuperó todo aquello por lo cual renunció para la salvación de la humanidad. Y muchos de los que a través de todas las épocas sean expuestos a la luz y respondan a esta luz, estarán en la eternidad con Él. Vamos a dejarle por ahí hoy, aquí vamos a dejarle hoy y continuamos la próxima vez. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, por que nos has aclarado con una mayor amplitud lo que es vivir en la luz y lo que puede significar en cuanto al costo humano. Pero sabemos, Padre, que tú no eres deudor de nadie y que en la medida que nosotros seamos expuestos a esta luz y nos regocijemos en ella y respondamos a ella, mayor claridad tendremos de tu grandeza, de tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, y del futuro que nos espera. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu gran amor que te llevó a dar a tu Hijo para que un día pudiésemos estar contigo y por toda la eternidad. Señor, bendice a nuestra iglesia y te damos gracias porque sabemos que tú ya tienes el mejor lugar para que nos volvamos a reunir físicamente. Te pido que todos podamos tener un verdadero compromiso de asistir ahí, Señor, porque así tú lo dispusiste. Que fuera. Gracias, Señor. Sigue sanando a Ceci en su evolución de su operación y a Pati Herrera, Señor. Manténla con perfecta salud ya. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.